de Radio PAFM, sí, hablar el edificio como imágenes de las ciudades. ¿Cómo está, arquitecto? Muy bien, Corina. Muy a gusto me hayas invitado nuevamente a tu programa y de nuevo sobre lo que es la imagen de las ciudades. El ser humano recorre diariamente los espacios de una ciudad. ¿Por qué? Porque en ella vive, en ella trabaja y construye su realidad a partir de sus percepciones, experiencias y dinámicas cotidianas. El ser humano modela y transforma su entorno creando su propia imagen de ciudad porque la procesa, configura y expresa una imagen de ciudad según su diálogo con la realidad. Y esta realidad a través de la imagen colectiva. De esta manera define su propio horizonte, construyendo lugares y objetos que hacen posibles sus diversas actividades, lo que le otorga sentido a la vida. La ciudad y su arquitectura vienen a ser el tejido perfecto donde se integra la historia, la memoria y la imaginación humana. Esto se viene a reflejar materialmente en la presencia de edificios específicos y su configuración urbanística. De esta manera, las ciudades se fueron desarrollando a medida de que el ser humano se hizo sedentario, presentando así una imagen diferente en relación con el tipo de edificios que fue construyendo poco a poco y principalmente con el material que se utilizó. Y así tenemos imágenes de ciudades que bien podríamos mencionar como imágenes que reflejan el material que se utilizó para construirlas. Tenemos la imagen de ciudades de paja, ¿sí? Tenemos ciudades de madera, tenemos ciudades de piedra, ¿sí? Y de esa manera vamos viendo cómo la ciudad va presentando la imagen, ¿sí?, del desarrollo evolutivo del ser humano a través del material que está utilizando. Como ya sabemos, al principio el ser humano inició hurtando las guaridas de los animales para poder vivir, pero a medida que fue aumentando su capacidad constructiva, fue creando él mismo sus propias habitaciones. Entonces, encontraba material, lo utilizaba y así fue generando el tipo de habitación, y esta fue dándole esa imagen a su ciudad o a su comunidad, principalmente a su aldea, a su pueblo. Entonces, esta imagen va a ir generalmente aunada a la evolución tecnológica y cultural del ser humano, y así se va a reflejar como una imagen retórica, ¿sí?, de los avances humanos en la construcción y en la arquitectura, porque siempre, ¿sí?, siempre esta de expresar su imaginario colectivo, el arquitecto, al utilizar los materiales, los espacios, ir creando esos llenos y esos vacíos que le van a dar precisamente esa imagen especial a cada una de las ciudades. Porque la arquitectura viene a atender las necesidades de la ciudad y responde a su forma y establece su estructura de funcionamiento. La traza urbana, los edificios plantados, vienen a ser la expresión construida de sus tradiciones y prácticas sociales, lo que produce identidad y cultura. Es decir, las dinámicas y patrones de una ciudad están condicionadas y giran en torno a los edificios y a las relaciones de estos con el ser humano y con la sociedad. Flujos y redes que surgen a partir de esos vacíos y llenos que crean, por eso, la forma de la ciudad en un momento y un tiempo
histórico que se materializa en su traza urbana, sus formas, sus edificios y también aquellos vacíos. Esto, a través de este desarrollo cultural y tecnológico, va a generar los estilos arquitectónicos que le dieron esa imagen a las ciudades. Y así tenemos, ¿sí?, ciudades que a través del tiempo histórico se fueron desarrollando. Estas ciudades fueron inicialmente en la antigüedad, fueron el reflejo de ciudades como Egipto, Mesopotamia, ¿sí?, ciudades a las épocas clásicas de la arquitectura, donde podemos ver claramente la imagen de ciudades de piedra, como fueron las ciudades de Grecia, las ciudades de Roma. Entonces, estas ciudades clásicas que van a reflejar en sus edificios esa imagen que tenemos ya perfectamente definida como una gran ciudad de edificios lujosos, de edificios suntuarios en piedra, ¿sí?, que principalmente van a estar dirigidos hacia el poder tanto religioso como económico de las ciudades. Imágenes que nos reflejan las ciudades clásicas. Posteriormente a la caída de Roma, se va a perder gran parte de esta majestuosidad de edificios porque las ciudades empiezan a tener problemas de seguridad. Entonces, las ciudades van a tener que reforzar esa seguridad y vamos a encontrarnos con ciudades que nos dan una imagen de ciudades amuralladas. Todas las ciudades de la Edad Media se van a reflejar como ciudades amuralladas. Vemos las grandes murallas, los fosos, los castillos, o sea, realmente ciudades defensivas. En la Alta Edad Media vuelve a resurgir nuevamente este espacio de cierta seguridad y empiezan a crearse nuevos modelos arquitectónicos que al principio van a parecer edificios raros. ¿Por qué? Porque están acostumbrados a esos edificios de estructuras a compresión, edificios cerrados, edificios oscuros. En cambio, las nuevas tecnologías y el nuevo manejo de la piedra va a crear edificios luminosos y surge el gótico en la arquitectura y que va a dar una imagen total y diferente a las ciudades. Estas ciudades van a tener grandes catedrales, edificios muy altos para su tiempo. Vamos a verlos que están perfectamente establecidos en su lugar, en su momento. Lo mismo sucede con las culturas americanas. Las ciudades americanas, mexicanas, peruanas, etcétera, van a presentar una imagen, primero, de imagen de adobe, como son todas las culturas del norte de América, ¿sí? Son culturas de adobe, son culturas de piel. ¿Por qué? Porque todavía son ciudades, algunas comunidades de actividades nómadas, y por lo tanto el recurso que tienen para hacer sus edificios son pieles básicamente, y entonces con ellas recubren sus tipis, cubren sus chozas, sus yurtas, etcétera, y van a presentar estos conglomerados urbanos, van a presentar esa imagen. Posteriormente van a venir a reflejarse la cultura de la piedra en las grandes pirámides americanas, que van a dar una nueva imagen a estos conglomerados urbanos. Entonces, asimilabilidad de Egipto, se van a presentar estos edificios altos
pero con una imagen simbólica distinta. En Egipto vienen a conmemorar la partida del emperador a una eternidad, volviéndose dioses. En cambio, en América, estas pirámides van a reflejar básicamente su interés religioso, ¿sí? Y van a estar dedicadas a los dioses particulares. Entonces, todo esto se va generando asimilaridad de toda la raza humana. Lo mismo las pirámides que las grandes catedrales góticas. Son exactamente el recurso que tiene el ser humano para honrar a sus dioses. A partir del Renacimiento se modifican las condiciones de vida, las condiciones económicas, las relaciones humanas, etc. Y entonces se va a abrir la ciudad y vamos a tener una ciudad renacentista, una ciudad humanista. Entonces, en ese momento, el ser humano vuelve a recuperar su calidad de individuo y refleja eso en sus ciudades. Todas las ciudades van a estar ya a escala humana y van a reflejar esa calidad que se da exactamente en los edificios básicamente renacentistas, ¿sí? Y su imagen va totalmente a modificarse, ¿sí? De acuerdo a estas características, estas condiciones. De esta forma, las ciudades empiezan a evolucionar, empiezan a convertirse en diferentes entes y vamos a encontrar ciudades que, como las actuales, que se reflejan a través de los edificios, ¿sí? Esos edificios de grandes alturas, esos edificios que reflejan el poderío económico de la ciudad, al mismo tiempo que el avance tecnológico que tiene precisamente sus ingenieros, sus arquitectos, y todos aquellos nuevos materiales se van a reflejar precisamente en la arquitectura. Todas las ciudades, cuando tienen este cambio del paradigma estilístico de la arquitectura, a considerar los edificios como elementos raros, como elementos diferentes, ¿sí? La mayoría de las veces van a decir que son adefesios, que no les gustan porque no responden a las condiciones que tiene en vista el imaginario de la gente. Pero posteriormente, y a medida que se van acostumbrando, vamos a encontrar que estos edificios raros, extraños, van a formar parte del imaginario colectivo e inclusive muchos de ellos se van a convertir en símbolos de las ciudades. Recordemos la Torre Eiffel. Cuando la Torre Eiffel la construyó el ingeniero Eiffel, ¿sí? Todo el mundo cultural estuvo en contra de este gran adefesio que venía a alterar las buenas costumbres de la ciudad de París. En la realidad, la ciudad de París está reflejada precisamente en la Torre Eiffel. O sea, nosotros relacionamos inmediatamente la metáfora de Eiffel, Torre Eiffel, París. Y lo mismo sucede con los grandes rascacielos neoyorquinos, los grandes rascacielos americanos, que son la imagen de sus ciudades. Nosotros vemos rascacielos y pensamos en ciudades americanas, y actualmente en ciudades como Dubái, como la República Árabe Unida, como las grandes ciudades de China, ¿sí? Entonces, estas primeras imágenes que vemos cuando decimos o cuando surgen estas imágenes raras que cambian el paradigma, ¿sí? Nos vamos poniendo a la defensiva. Pero, muy bien, ahora digamos que encontramos el reflejo de ciudades extrañas, de imágenes extrañas de edificios
que vienen a conformar un mundo realmente esotérico, que no tienen mucha relación con la imagen que tenemos nosotros de ciudad, de arquitectura, de edificio. Pero todos estos edificios tienen una razón de ser, tienen un simbolismo determinado, y por eso la ciudad es el escenario donde se desarrolla la vida de sus habitantes. Esta realidad mágica, donde se desenvuelve individual y colectivamente la sociedad y disfruta de las emociones y sensaciones que producen las acciones que en sus espacios se desarrollan, ¿sí? Viene precisamente a crear un problema cuando se cambian los paradigmas, ¿sí? Pero se va construyendo la organización de los edificios, se va haciendo familiar, y más allá de sus funciones y de sus estructuras, lo primero que se percibe de la ciudad es la realidad física de la actividad urbana. ¿A través de qué? A través de las relaciones que se producen entre los habitantes y los edificios que usan. Por eso la primera visión de una ciudad está principalmente guiada en la percepción paisajística y sensorial que son capaces de provocar todos los edificios, los vacíos y los espacios públicos de una ciudad como aquello, ¿sí?, que se materializa en símbolos esotéricos, en símbolos mágicos, en símbolos que dijéramos de ciencia ficción, ¿sí?, que va conformando las ciudades. ¿Sí? Por eso no se puede pensar en una ciudad sin pensar en arquitectura, porque esta es el reflejo de su realidad. Cuando se piensa en la ciudad, se piensa en las construcciones existentes dentro de la traza urbana, que hacen de cada una de ellas, ¿sí?, una de las partes que conforman como elementos, ejemplos únicos e irrepetibles de la ciudad. Por eso te decía, cuando nosotros pensamos, por ejemplo, en la ciudad de Bilbao, inmediatamente nos reflejamos en el Museo Guggenheim, que es Franz Gehry. Ese museo le dio identidad a la ciudad de Bilbao. Igualmente, cuando pensamos en Los Ángeles, pensamos en Disneylandia, porque Disneylandia vino a crear ese mundo mágico que se refleja en la ciudad de Los Ángeles. Y así vamos viendo los edificios, por ejemplo, las Torres Petronas, ¿sí?, que son los edificios de una gran empresa petrolera, ¿sí?, de Dubái. Nosotros la reflejamos exactamente en 2 torres. O sea, todos estos edificios van a ser básicamente la metáfora, la sinapsis, o sea, toda la figura retórica de la ciudad reflejada a través de sus edificios. Pensamos en Barcelona e inmediatamente vemos los edificios raros que creó Gaudí, ¿sí?, esos edificios realistas total y absolutamente, que vienen a formar una imagen de esa ciudad. Y así la continua simbiosis entre los vacíos de una ciudad no solamente se define a través de su forma, sino también la manera en que la viven y la perciben. Cuando nosotros viajamos a Europa, lo que vamos a ver son edificios, o sea, a llenarnos de ese espíritu edilicio que fueron conformando los habitantes esa relación con su ciudad y la fueron creando, identificando y dándole una imagen. ¿Sí? Por eso la arquitectura viene a ser traductora de la realidad y creadora de los espacios. ¿Sí? Es lo que se dice que viene a tomar el mundo, a transformarlo en una imaginación, sacarlo de la realidad e interpretarlo y representarlo a través de una realidad que actualmente va a ser una realidad virtual. ¿Sí? Esa realidad que surge de la naturaleza, que se asocia entre el edificio
y el ser humano. Cada espacio está condicionado por la perspectiva, la manera de habitar, de comunicarse y expresar del individuo, que tiene su reflejo en este tipo de ciudades. Entonces, todos estos elementos van a ser siempre con la intención de crear una imagen que les represente a ellos mismos, ¿sí? Nosotros tenemos una idea de ser lo que somos y lo queremos reflejar a través de nuestros edificios. Todos hacemos nuestra casa en función de nosotros mismos, o sea, como imagen y semejanza nuestra. Por eso, cada vivienda, cada edificio es la imagen de sus habitantes. Por eso, la ciudad y sus edificios forman este colectivo imaginario en el que se desenvuelve la vida y obra del ser humano. Y a través de la historia, como ya lo vimos, desde que el ser humano se volvió sedentario, las ciudades se identifican por los avances tecnológicos y materiales de la arquitectura. Entonces, toda esta gran gama de edificios van a reflejarnos la historia de una ciudad, van a reflejarnos toda su actividad cultural, nos van a reflejar su estado político, su estado económico, sus condiciones culturales, etc. Entonces, en la ciudad vamos a ver reflejado todo el avance del ser humano como individuo y como creador de espacios. Pero además, hay que recordar que el ser humano es un ente inquieto. Siempre ha querido transformar su realidad como una realidad que a él le gustaría vivir. Va a modificar su entorno, cambia sus costumbres, cambia los tratos sociales, y la arquitectura pues no pasa de largo, ¿sí? Esta inquietud también se ha materializado en cambios y propuestas diferentes a las existentes, desde el diseño de los edificios raros hasta el cambio de paradigmas estilísticos con los que ha marcado corrientes, en algunas ocasiones efímeras, y otras que se establecen ya como patronos canónicos de diseño. Y así se han constituido los cambios estilísticos de la historia de la arquitectura, el paso de una época a otra a través de cambios formales, estructurales, avances técnicos o de gusto y moda. Como les comentaba en un principio, primero aparentando una arquitectura como edificios raros y posteriormente afianzándolos por la costumbre y la permanencia. De esta manera, el arquitecto va a ir transformando las ciudades, los edificios, de acuerdo a su imaginación